Pues buenas tardes, compañeros y doctora. Mi compañero Edwin y yo hoy les vamos a hablar acerca de las infecciones neurológicas. Y bueno, vamos a abarcar lo que es la meningitis, encefalitis viral, neurocisticercosis, toxoplasmosis, neurosífilis y las infecciones en pacientes con SIDA. Bueno, mi compañero ahorita tiene un poquito de problemas con su internet, entonces voy a iniciar yo con las otras infecciones, pero posteriormente podemos regresar a él que nos las va a exponer. ¿Está bien, doctora? Sí, doctora. Ok, bueno, disculpen si tengo un poco de tos, lo que pasa es que estoy enferma, pero bueno, vamos a empezar con lo que es la encefalitis viral. La encefalitis viral, bueno, es una enfermedad severa que pues nos va a implicar el compromiso inflamatorio del parénquima cerebral con una disfunción neurológica asociada, lo cual, bueno, nos quiere decir que pues se va a esperar encontrar alteraciones en las funciones cerebrales y pues una combinación que nos puede incluir signos y síntomas como van a ser convulsiones, delirio, estupor, coma, alteraciones en el lenguaje, entre muchos otros, ¿no? Que pues sería lo que nos implicaría precisamente esta afección encefálica. Entonces, dentro de su epidemiología, vamos a ver que presenta una incidencia de 3.5 a 7.4 por cada 100.000 personas al año. Y se dice que, bueno, de acuerdo con los datos de la CDC, ocurren más de 20.000 casos de encefalitis al año. Entonces, igual por esta razón, pues la importancia de conocer todos estos datos clínicos que pueden presentarse. Bueno, su incidencia sobre todo pues va a depender de la época del año en la que se presente, la exposición a los reservorios, la localización geográfica, los viajes recientes en los que hayan estado los pacientes, las actividades recreativas y ocupacionales, así como también que haya tenido contacto con vectores o animales y la situación inmunológica previa en la cual se encontraba, ¿no? Ahora, dentro de su etiología vamos a ver que tenemos la forma infecciosa que se da hasta en el 60% de las ocasiones con más de 100 agentes etiológicos, pero sobre todo los más frecuentes van a ser los virus, pero pues también se puede dar por bacterias, hongos y parásitos, ¿no? Igual tenemos la postinfecciosa que se da hasta en un 20% y este puede ser durante o tras pasar por una infección. Y pues igual tenemos las autoinmunes, metabólicas, tóxicas, neoplásicas o paraneoplásicas. E incluso igual puede que hasta en un 10% no se presente la etiología. Pero bueno, esta etiología pues va a estar dada por diversas causas, entre ellas, como les mencionaba, la causa viral. En este caso va a ser el virus del herpes simple tipo 1, que va a ser la causa esporádica más común de la encefalitis. Igualmente tenemos los arbovirus, que bueno, como ya sabemos, estos se transmiten por picaduras de artrópodos y tienen mayor incidencia estacional y geográfica cuando pues precisamente son épocas en que estos mosquitos se encuentran activos. O igualmente, en caso de la mordedura de algún perro, pues hay que pensar en el virus de la rabia y en pacientes que se encuentran inmunocomprometidos, que son, bueno, principalmente aquellos que presentan VIH, pues es importante también pensar en lo que es el citomegalovirus. Y bueno, aquí les anexé unas tablas donde nos especifica, de acuerdo con la etiología, pues las características clínicas que pudiesen presentar y la epidemiología. Tenemos, por ejemplo, los adenovirus, que se presentan más en niños y en pacientes inmunocomprometidos con una neumonía asociada. Tenemos el citomegalovirus, que igual lo que les decía, en personas inmunocomprometidas, principalmente con infección con VIH, que, bueno, además de afectar al sistema nervioso central, puede causar rinitis y neumonitis, mielitis y polidorreculopatía. Igualmente tenemos el virus del herpes tipo 1 y 2, que se da el 10% de todos los casos, lo que les decía, ¿no? La causa más común de encefalitis esporádica. Este puede afectar a todos los grupos de edad, pero el tipo 1 va a ser más frecuente en adultos y el 2 en neonatos. Aquí se presenta igualmente fiebre, cefalea, anormalidades en el lenguaje y el comportamiento, alteraciones en las memorias, crisis convulsivas, que bueno, ya veremos más adelante. Y lo mismo, ¿no? En esta tablita, el virus de la varicela zoster, que en niños puede causar cerebritis y en adultos hallazgos neurológicos focales y crisis convulsivas. Bueno, lo mismo con la rabia. Y les dejo las tablitas por si, bueno, más adelante quieren checar cada uno de estos con calma.
Y bueno, dentro de lo que es la patogenia, bueno, básicamente pues va a haber dos rutas para que estos virus puedan entrar al sistema nervioso central. La primera va a ser la vía hematógena. Por ejemplo, los virus que son inhalados, como la parotiditis, o los que son ingeridos, como los enterovirus, pues van a ser muy eficientes para pasar estas barreras mucosas y establecerse en los tejidos linfoides. Y posteriormente a esto, pues hacer una diseminación hematógena. Igualmente, pues va a haber áreas en el sistema nervioso central, como por ejemplo los plexos coroides y los órganos circunventriculares, que pues no van a estar cubiertamente completamente por lo que es la barrera hematoencefálica. Entonces, esto nos va a servir de puerta de entrada precisamente para estos patógenos. Y bueno, ya finalmente, pues si hay una viremia sistémica, pues nos va a conducir a una inflamación que a su vez, pues esta inflamación lo que va a hacer es que va a inducir la rotura de la barrera hematoencefálica, la cual pues va a propiciar pues la penetración precisamente de estos virus. Y la otra vía de entrada va a ser el transporte axonal retrógrado, esta, bueno, a través de los nervios periféricos. Por ejemplo, el virus de la rabia que va a infectar pues inicialmente a los miocitos, los poliovirus, las células epiteliales y el virus del herpes simple 1 que infecta a los queratinocitos. Entonces, todos estos virus posteriormente van a migrar desde estas células a los nervios periféricos sensitivos o motores y pues de esta forma, de manera retrógrada, pues podrían ascender hacia lo que es el sistema nervioso central. Y bueno, dentro de lo que es el cuadro clínico, bueno, el cuadro clínico más frecuente va a ser la instalación aguda de fiebre, va a ser una fiebre de grado variable que va a ser acompañada de cefalea y alteraciones del estado mental con signos neurológicos focales. Además, bueno, también es importante saber que si se presenta rigidez en la nuca, igualmente nosotros deberíamos de considerar el diagnóstico de meningoencefalitis, que bueno, ya veremos más adelante la parte de la meningitis, ¿no? Pero bueno, sobre todo la evolución de los signos clínicos pues va a depender del virus, de cómo se encuentra el paciente en su estado inmunitario y pues su edad, ¿no? Entonces, sobre todo se va a presentar lo que es hemiparesia, afasia, ataxia, signos piramidales con hiperreflexia o respuesta plaquetal extensora, déficits en nervios del cráneo, movimientos anormales y crisis parciales. Y bueno, aquí por ejemplo tenemos el criterio mayor y criterios menores que deben de ser 3. En el criterio mayor, que es la alteración de la conciencia hasta el 95%, con irritabilidad, cambios en la personalidad, comportamiento y lenguaje de más de 24 horas de evolución. Y los criterios menores que tenemos es el síndrome febril en las 72 horas antes o después de la clínica neurológica, las crisis epilépticas focales o generalizadas y la clínica neurológica focal, que es el déficit neurológico focal, las cefaleas y el meningismo. Y bueno, también, por ejemplo, en caso de que tengamos vesículas agrupadas en dermatomas, pues nos va a sugerir en este caso, por ejemplo, el virus de la varicela zoster, que pues también puede llegar a ocasionar lo que es la encefalitis, o lesiones herpéticas en los genitales o en la cavidad oral, pues también nos pueden hacer sospechar de encefalitis, ya sea por herpes tipo 1 o 2. Y bueno, ahora hablando sobre las manifestaciones neurológicas específicas que pueden presentarse en cada una de estas etiologías, tenemos primero al dengue, que bueno, el dengue va a poseer 4 serotipos inmunológicos, siendo el 2 y el 3 los más frecuentes que se van a asociar a manifestaciones o complicaciones neurológicas. Y bueno, las manifestaciones clínicas podemos dividirlos en las que son propias del sistema central, nervioso central, como son pues la encefalitis aguda diseminada, el meningismo y la mielitis transversa. Y dentro de las periféricas, igualmente encontramos las neuropatías craneales múltiples y el síndrome de Guillain-Barré, que es cuando el sistema inmunitario ataca a los nervios, ¿no? Que es lo que nos produce la debilidad muscular y la pérdida de la sensibilidad. Igualmente aquí pueden observarse trastornos de las conductas, como depresión o psicosis, y menos comúnmente, pero pues también pueden presentarse hemorragias intracraneales que pues van a estar igualmente asociadas, ¿no? Al dengue. Igualmente tenemos al chikungunya, que como ya sabemos es un arbovirus
Y bueno, su nombre, ¿no? Que significa hombre que camina doblado, en referencia a la postura que los pacientes hacen debido a la poliartragia que presentan. Bueno, en este caso ya las manifestaciones neurológicas van a ser muy raras y se dice que pues solamente se han reportado algunos casos de meningoencefalitis y de síndrome de Guillain-Barré. Igualmente tenemos al Zika, que bueno, como ya sabemos, el Zika es un flavivirus y bueno, además de que tiene una asociación con microcefalia en productos de madres que han sido contagiadas por el Zika, también se ha visto que tienen manifestaciones retinianas e hipoplasia del nervio óptico, así como también el síndrome de Guillain-Barré y otros fenómenos inmunomediados postinfecciosos asociados al virus del Zika, como por ejemplo la encefalomielitis aguda diseminada y el síndrome de Miller-Fisher. Y bueno, igual lo que les mencionaba, ¿no? Que tenemos el virus del herpes simples, que va a ser una causa principal de encefalitis, que va a afectar con frecuencia al lóbulo frontal y el temporal, por lo general de forma simétrica, lo cual pues nos va a provocar cambios de la personalidad, deterioro cognitivo, afasia, convulsiones y debilidad focal. Entonces va a presentarse lo que es alteración en la conciencia, fiebre, cefalea, cambios en la personalidad, crisis epilépticas y focalidad neurológica, como afasia u hemiparesia. Y bueno, igualmente, ¿no? El virus de la varicela zoster, que también es una segunda causa principal de encefalitis viral. Y dentro de los síntomas típicos que encontramos aquí, pues van a ser lo mismo. Alteración del estado mental, signos neurológicos focales, convulsiones y neuropatías craneales. Y bueno, aquí puse una tablita donde especifica cada una de las características de los tres que ya les mencioné, el dengue, el zika y el chikungunya, ¿no? Como podemos ver, pues la transmisión de los tres va a ser por medio del mosquito Aedes, por eso lo que les mencionaba al inicio, ¿no? De la época en la que se presenta, cuando estos mosquitos están como más activos y los viajes recientes que hayan tenido y bueno, todo eso que puede, con lo que puede presentarse el paciente. Bueno, para la parte del diagnóstico, dentro de los estudios paraclínicos encontramos que, bueno, en el laboratorio general se puede encontrar una leucocitosis relativa en lo que es la biometría hemática. Para el estudio del líquido cefalorraquídeo, bueno, este estudio pues va a ser obligado ya que analiza la presión de apertura, la celularidad y la glucorraquia y la proteinorraquia. Además de que nos sirve para los estudios serológicos específicos y de PCR. Entonces, bueno, aquí en general la celularidad va a variar entre 10 y 1000 células por milímetros cúbicos con predominio linfocítico o mononuclear. La glucosa aquí usualmente va a ser normal y las proteínas se van a encontrar algo elevadas. Y bueno, en ocasiones, bueno, puede encontrarse también el líquido hemorrágico o xantómico, como en el caso de lo que les mencionaba, ¿no? Una encefalitis hemorrágica que la puede ocasionar lo que es el herpes virus. Y bueno, en los estudios de neuroimagen, aquí, bueno, la tomografía computarizada nos va a servir para descartar lesiones ocupantes de espacio, además de documentar áreas hipodensas que corresponden al parénquima afectado y zonas irregulares de capacidad de contraste. Y la resonancia magnética va a ser más sensible para detectar desmielinización. Y en todo caso, bueno, el compromiso del lóbulo temporal va a ser muy sugestivo de encefalitis por virus del herpes simples, pero también aquí otros virus, como la varicela zoster o el Epstein-Barr, pues también nos pueden producir este patrón. Y bueno, igualmente se menciona que la afección de los núcleos de la base o del tálamo pueden encontrarse en las infecciones por arbovirus. Y bueno, para el electroencefalograma, aquí va a ser necesario y muy útil en cualquier caso de encefalitis aguda, ya que pues nos ayuda a distinguir entre encefalitis y una encefalopatía generalizada. Y la biopsia cerebral, bueno, se menciona que en caso de encefalitis viral, pues va a ser un procedimiento diagnóstico raro y pues no va a estar considerada, ¿no? Sino nada más como último recurso. Y bueno, para el diagnóstico diferencial, este se hace sobre todo con etiologías no infecciosas, como son, por ejemplo, tumores intracraneales, primarios o metastásicos, efectos adversos de fármacos y encefalitis autoinmunitarias o paraneoplásicas. Y bueno, igual aquí las causas bacterianas más frecuentes que deben incluirse van a ser el absceso cerebral, la sífilis y la meningitis tuberculosa y micótica.
Entonces, bueno, aquí bueno, les puse un, un diagrama que nos podía ayudar a hacer lo que es el diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces tenemos cefalea, fiebre, vamos a ver si tenemos signos meningios y sí, pues va a ser indicativo de meningitis. Si no, vamos a revisar, el estado mental se encuentra alterado, si no, pues lo mismo, ¿no? Meningitis. Si sí, vamos a considerar encefalitis. Si presenta signos focales, se va a realizar la imagen. En caso de que sea una lesión definida, podría ser un absceso o tumor y se va a realizar intervención médica o quirúrgica apropiada. Si no se presenta la lesión y hay anormalidades focales en sustancia blanca o una imagen normal, se va a realizar la punción lumbar. Y ya en caso de pleocitosis polimorfonuclear, proteínas elevadas y glucosa baja, estaríamos hablando de un probable proceso bacteriano y se va a iniciar tratamiento empírico. En caso de pleocitosis mononuclear, proteínas normales o elevadas y glucosa normal o ligeramente disminuida, sería un probable proceso viral y se va a iniciar tratamiento con aciclovir. Se va a solicitar igualmente la PCR según sospecha clínica y estudios complementarios paraclínicos, ¿no? Como laboratorio y electrocardiograma. Y bueno, para el Perdón, tratamiento... doctora, a nivel hospitalario siempre se maneja el esquema tanto antimicrobiano como el viral. Ok. Sí. Sí, doctora. Gracias. Y bueno, ya para... Ay, perdón. Bueno, para pasar al tratamiento, en este caso, el tratamiento de elección va a ser el aciclovir, que es un antiviral nucleótido que, bueno, ya sabemos, ¿no? Inhibe selectivamente la replicación viral y este se va a administrar en dosis de 10 miligramos por kilogramos cada 8 horas durante 14 a 21 días. Y bueno, se dice que este debe iniciarse tan pronto como sea posible en cualquier paciente que presente sospecha de encefalitis viral. En caso de citomegalovirus, el tratamiento de elección aquí pues va a ser el galciclovir. Igualmente el tratamiento de sostén pues va a ser una parte fundamental, ¿no? Entonces en caso de que esté presentando el paciente crisis convulsivas, pues se debe administrar un antiepiléptico, además de pues no olvidar siempre mantener la adecuada hidratación y bueno, el estado cardiovascular y respiratorio. Y para el pronóstico, pues este va a depender obviamente mucho del tipo del virus y del estado de inmunocompetencia con el que se encuentre el huésped, ¿no? Pero pues en general se va a esperar que hasta un 60% de los pacientes egresen sin ninguna secuela, que un 18%, bueno, presenten discapacidad leve y un 14% estén gravemente discapacitados y pues ya solamente un 1% pues permanezcan en estado vegetativo. Y bueno, ya la encefalitis por el virus del herpes simple, pues se va a asociar a una mortalidad cercana al 14%. Y sin embargo, aquí, pues estos sobrevivientes pueden tener secuelas epilépticas y neuropsiquiátricas que ocurren hasta en el 24 y el 22% de los casos. Y las secuelas más frecuentes, pues van a incluir lo que es la dificultad en la concentración, alteraciones conductuales y del lenguaje y pérdida de la memoria. Y se dice que hasta un 25% de estas personas pues no se van a poder reincorporar a su vida laboral. Bueno, ahora pasaría a hablarles sobre la neurosífilis, que bueno, vamos a denominar neurosífilis a la afectación del sistema nervioso central por treponema pallidum. Entonces, bueno, pues su etiología va a estar dada principalmente por la infección que genera el treponema pallidum al sistema nervioso central. Dentro de su epidemiología, bueno, se estima que de 0.47 a 2.1 por cada 100.000 habitantes eh, lo presentan y van a estar más frecuentemente en edades medias y en pacientes que se encuentran inmunosuprimidos. Bueno, dentro de su patología, inicialmente habrá una invasión del sistema nervioso central por espiroquetas, el cual pues puede progresar y clasificarse tanto en formas tempranas como tardías. Entonces las formas tempranas pues nos van a involucrar lo que es el líquido cefalorraquídeo, las meninges y la vasculatura, y ya las formas más tardías van a involucrar lo que es el parénquima de la médula y el encéfalo. Entonces, bueno, aquí tenemos, ¿no? Los esquemas.
Entonces, vamos a ver, si hay invasión al sistema nervioso central, puede haber una resolución hasta en el 80%, o en todo caso puede progresar a una neurosífilis asintomática, que bueno, después puede progresar a una a meningitis asintomática tardía, ¿no? Pero esta pues va a progresar a una sífilis meningia temprana, que después puede pasar a una sífilis meningovascular para proseguir a una parálisis general y por último la manifestación más tardía que va a ser la tabes dorsal, que bueno, les voy a explicar cada una de estas más adelante. Entonces, iniciamos con lo que es la neurosífilis asintomática, que aquí va a ser la presencia de la infección del sistema nervioso central a través de las alteraciones que se presentan en el líquido cefalorraquídeo, pero pues habrá ausencia de signos y síntomas neurológicos. Posteriormente tenemos la neurosífilis meningia, que bueno, esta va a ser la forma más temprana de las formas clínicas, y bueno, aquí se puede producir ya sea de forma temprana o tardía, y la mayoría se presentan durante el primer año de la infección. Entonces, de acuerdo a los síntomas que predominen, se van a distinguir. Aquí encontré 3 variantes, ¿no? La primera es la hidrocefalia sin signos focales, que se va a presentar hasta en 1/3 de los pacientes. Después, la meningitis aguda del vértex, en la que, bueno, aquí van a presentarse signos de afectación cortical, como son crisis convulsivas, déficit focal como hemiplegia o afasia, confusión o delirio, y estas se van a ver hasta en 1/4 de los pacientes. Y la meningitis aguda basal, en la que quedan afectados principalmente los pares craneales, y esta va a representar una complicación habitual de la meningitis. Aquí las parálisis más frecuentes de los pares craneales, primero va a ser el facial, seguido del glosofaringio, el auditivo y el oculomotor. Y bueno, entonces en general se van a presentar signos como cefalea, náuseas, emesis, alteración de la conciencia, rigidez nucal, y hasta menos del 10% de estos pacientes pueden evolucionar a hipertensión endocraniana. Después tenemos la neurosífilis meningovascular, que bueno, esta va a ser la forma clínica más frecuente, constituyendo un 10% de todos los casos de la neurosífilis. Y esta nos puede afectar al cerebro, dando una afectación cerebrovascular, o a la médula espinal, que nos puede dar a la meningovascular espinal. La primera, que es la cerebrovascular, bueno, esta va a ser causada por la endarteritis, en la que, bueno, patológicamente nos puede afectar de 2 formas. Puede afectar a los vasos grandes y medianos, que estaríamos hablando de la arteritis de Horner, y la que afecta a las arteriolas o a las arterias de pequeño calibre, que serían las arteritis de Nissen. Aquí, bueno, característicamente se dice que afecta a paciente adulto, ya sea de 30 a 50 años de edad, y los síntomas se pueden dar cercanos a los 2 años de la primoinfección, pero sin embargo, igual, pues bueno, es más habitual que se presente de los 4 a los 7 años posteriores de la infección. Y en este caso, la deficiencia neurológica más frecuente va a ser la hemiparesia o la hemiplegia, que va a ser seguida por la afasia y las convulsiones, por lo que este diagnóstico pues se debe de considerar en todas las personas que presenten epilepsia o accidentes cerebrovasculares, ¿no? En una edad pues ya más adulta. Y la meningovascular espinal, esta a su vez la podemos dividir en meningomielitis, la cual pues es la forma más frecuente y puede manifestarse 20 años o más después de la primoinfección con paresia y debilidad espástica de las piernas. Y bueno, van a ser seguidas por combinaciones de pérdida sensitiva, alteraciones esfinterianas, dolor y atrofia muscular. Igualmente tenemos la mielitis transversa, que bueno, esta nos va a producir paraplegia flácida súbita y déficit sensitivo y retención urinaria. También tenemos a la neurosífilis parenquimatosa, que bueno, esta a su vez encontré que la podemos dividir en 3 síndromes, que son primero el tabes dorsal, que era del que les hablaba hace rato, que va a ser la forma clínica más tardía. Entonces, es la forma de presentación más tardía, que se puede dar incluso 18 a 25 años después de la infección. Y bueno, esta se va a producir por la infección del parénquima de las astas posteriores y de la raíz dorsal de la médula espinal.
Aquí vamos a encontrar 3 estadios que son la preataxia, la ataxia y la parálisis. Entonces, como tal, el cuadro nos va a consistir en dolores lancinantes episódicos en los miembros inferiores que se van a distribuir en territorios de múltiples raíces lumbares. Bueno, aquí igualmente pueden haber dolores punzantes a nivel de órganos viscerales, como son, por ejemplo, el abdomen, el recto y la laringe. Y pueden simular incluso urgencias quirúrgicas. Y bueno, igualmente, pues al progresar esta enfermedad, se puede observar impotencia, retención urinaria, pérdida visual e incluso incontinencia rectal. Y aquí el signo de Romberg va a ser positivo y la reactividad pupilar se vuelve lenta de forma más temprana y se puede observar incluso en el 90% de los casos. Y en una fase más tardía, igualmente se pueden apreciar las pupilas características de Argyll-Robertson, que bueno, este consiste en que, hagan de cuenta, nosotros acomodamos como un objeto al paciente y el paciente reacciona, ¿no? Pero le ponemos una luz y pues no va a reaccionar ante lo que es esta luz. Igual tenemos la paresia general, que esta se puede dar 15 a 20 años después de la primoinfección y pues nos va a producir una alteración grave en las funciones cerebrocorticales y puede conducir incluso a la atrofia marcada de los lóbulos frontal y temporal. Aquí, bueno, su inicio va a ser insidioso, con cambios en la personalidad y en el comportamiento. Igualmente hay irritabilidad, pérdida de memoria, incapacidad para concentrarse y las cefaleas van a ser seguidas de alteraciones de juicio, la habilidad emocional y conducta social o moral inadecuada. Igualmente va a ser frecuente lo que es la presencia de temblores en las manos, en los labios o en la lengua, incluso convulsiones de cualquier tipo, en incontinencia urinaria o fecal, ¿no? Y bueno, este deterioro mental va a ser progresivo hasta llegar a ser mortal, incluso en un lapso de 2 a 12 años, debido a complicaciones que pueden presentarse en el paciente, ¿no? Como son neumonías, que por ejemplo las úlceras por presión se encuentren infectadas o que ya se presente el paciente con septicemias. Y bueno, también tenemos la atrofia óptica, que esta va a ser la pérdida visual, la cual inicia en un ojo, pero pues afecta prontamente a los dos. En este caso, pues los antibióticos no van a restaurar la visión, pero podrían detener la progresión y pues previenen la mayor pérdida de la vista. Y bueno, ahora pasando a hablar sobre lo que es el diagnóstico serológico, vamos a ver que tenemos 2 tipos. Vamos a tener las pruebas treponémicas y las no treponémicas, que van a ser los anticuerpos anticardiolipinas. Y bueno, dentro de las pruebas que podemos encontrar aquí va a ser la BDRL, la regina plasmática rápida, que es la RPR, el rojo de toluidina sin calefacción en prueba de suero, que es el TRUST, y las pruebas treponémicas, ¿no? Que dentro de ellas encontramos a la prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes, a la aglutinación pasiva de partículas de treponema pallidum, los ensayos de hemaglutinación y el ensayo de microhemaglutinación para anticuerpos contra treponema pallidum. Y bueno, luego de estas, se procede a hacer una punción lumbar para analizar lo que sería en este caso el líquido cefalorraquídeo y aquí encontraríamos estas características como son pleocitosis con predominio linfocítico, la proteinorraquia, que es la elevación anormal de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, y la BRDL positivo en el líquido cefalorraquídeo. Y bueno, para el tratamiento, en este caso el tratamiento de elección y recomendado va a ser la penicilina G cristalina de 3 a 4 millones de unidades por vía intravenosa cada 4 horas o 24 millones de unidades en infusión continua por 10 a 14 días. En todo caso, también se podría administrar penicilina G procaínica 2.4 millones intramuscular diaria más Provenicid 500 miligramos 4 veces al día por vía oral por 10 a 14 días. Y bueno, igualmente se mencionaba que una alternativa a la penicilina igual podría ser la ceftriaxona 2 gramos por vía intravenosa o intramuscular una vez al día por 14 días. Y bueno, ahora pasaríamos a hablar a las infecciones que se presentan en el paciente con SIDA, que bueno, para esta parte pues es importante saber que el paciente que sufre una infección por VIH, pues como ya sabemos está especialmente lábil a presentar otras infecciones que pues también pueden afectar como tal al sistema nervioso, ¿no? Entonces,
Esta afección al sistema nervioso puede ocurrir mediante síndromes especialmente característicos que se pueden deber ya sea exclusivamente al VIH, como son trastorno neurocognitivo asociado al VIH, meningitis aséptica o demencia asociada al VIH, o a los cuadros relacionados con infestaciones o infecciones oportunistas, ya sea por parásitos, como por ejemplo la toxoplasmosis, o por bacterias como la tuberculosis o sífilis, o por hongos como la criptodiosis o coccidiomicosis, o por algunos otros virus, como el virus del herpes o citomegalovirus. Y bueno, aquí otro punto igualmente interesante en estos pacientes es que cuando se administra el tratamiento antirretroviral, que es muy efectivo, puede ser que este paciente reactive de forma drástica su sistema inmune y presente un síndrome de reconstitución inflamatoria, que pues en lugar de ayudar al paciente en forma inicial, pues ponga en riesgo su vida por la intensidad de la respuesta. Entonces aquí, por ejemplo, la combinación de una cuenta baja de linfocitos TCD4 más una infección oportunista más una disminución de la carga viral del VIH pueden